Muy buenos días, si usted nos está sintonizando, somos Telediario al Amanecer. Tenemos este espacio donde pues ponemos en esta mesa informativa todo lo que sucede. Usted nos brinda la información, lo que está pasando en el área donde se desarrolla Derecho Ciudadano. Todos tenemos derechos, todos tenemos obligaciones. Le doy los muy buenos días al licenciado Julio Rivera Clavería. Licenciado, muy buenos días. Una vez más, muchas gracias por estar con nosotros. En esta ocasión, licenciado, vamos a hablar de cómo ha ido evolucionando durante todos estos meses, ya más de 2 meses, la pandemia. Cuando empezó precisamente todo esto, el primer infectado en Guatemala, hasta ahora, cómo han ido los cambios. Y de hecho tenemos estas gráficas, licenciado, que reflejan precisamente la evolución de los casos. Precisamente, licenciado, aquí podemos observar cómo es los casos que han ido pues evolucionando desde el repunte sobre todo, y por lo cual, licenciado, nosotros debemos de seguir tomando las medidas. Y me refiero que empezamos un 13 de marzo, si no estoy mal, con un caso, la alarma completa, un caso. Han pasado 2 meses y algo y estamos 4.000 casos, 4.000 resto de casos, lo que significa que se ha multiplicado de manera pues acelerada, tal vez no como en otros países, pero sí lo está haciendo. Y lo que sucede es que era de esperarse. Si sucedió en países desarrollados, como Italia, como España, como Estados Unidos, está sucediendo, o en Brasil o en Ecuador, Guatemala no escapa. Y aquí hay que tomar nota y hacer conciencia de que efectivamente, primero, el sistema de salud es precario y por lo tanto todo lo que el presidente pudo haber instalado para poder contener de algún modo ya el número de infectados no es suficiente. Eso implica que la clave para evitar la expansión y que se incremente el número de infectados está en las medidas de prevención y de seguridad que nosotros como ciudadanos responsables cumplamos. Usar la mascarilla, guardar nuestra distancia social y lavarnos las manos. De otro modo, en junio estaremos posiblemente duplicando o triplicando esa cifra, que no sería nada bueno ni halagador para el país, porque yo estoy convencido y seguro que en la medida que esto se vaya incrementando, el sistema sanitario va a colapsar. Si no es que ya entró en una fase de colapso, que ya lo han afirmado algunos médicos, pero desde luego esto es parte de lo que se estaba previsto en términos de pandemia. Licenciado, y pasa algo bastante peculiar en otras partes del mundo, en los distintos países. Se ha visto que va un giro y precisamente un pico. Y en estos momentos se sabe que en Guatemala estamos iniciando este pico. Lo que muchos expertos comentan que en las próximas 2-3 semanas realmente puede convertirse en una explosión de casos en distintos puntos. Sabiendo, licenciado, que ya en todos los departamentos hay casos. Entonces esto va a reventar caso por caso en distintos sectores. Y no solo en todos los departamentos, en todos los municipios. Es bien complicado, muy complejo. Por lo tanto, efectivamente, lo que tenemos que hacer es actuar con responsabilidad. Yo entiendo perfectamente que la gente tiene que salir a trabajar. El 60 o el 70% de los guatemaltecos tenemos que ir a trabajar para poder tener la comida en la casa. Claro. Eso es una realidad innegable. Aquí no, este no es Estados Unidos, esto no es Europa, esto no es nada de eso. Este es un país con gente pobre, bastante gente pobre y extremadamente necesidades pobre. Reales. Necesidades sentidas, necesidades reales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cumplir con las medidas, es decir, salgamos a trabajar, pero cumplamos con las medidas y exijamos que las personas que nos llegan a comprar también cumplan con las medidas. Así todos nos evitamos infectarnos. Licenciado, en breve vamos a hablar de este tema que muchas personas nos han estado escribiendo, del tema del trabajo, pero antes de abordar eso, tenemos esta gráfica en pantalla que refleja el mito que hemos mencionado en otras ocasiones, que no distingue edades, no distingue géneros. Realmente el COVID-19 puede atacar a cualquier persona. Y me refiero exactamente, licenciado, porque según dábamos a conocer que hay más de 100 bebés que han sido infectados en Guatemala en las últimas horas. Estamos hablando de 0 a 1 año, de 0 a 12 meses. Esto significa que no es solamente las personas de la tercera edad, como muchos mencionamos. Tenemos esta gráfica en pantalla. Vea,
¿Se recuerda usted que desde un inicio planteamos que efectivamente uno de los graves problemas que la población no comprendía era la letalidad de la pandemia del coronavirus? Esto quiere decir que efectivamente se puede infectar cualquiera y se puede morir cualquiera. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos con la familia, también con los niños, especialmente con los niños, porque efectivamente acuérdense que la tutela le corresponde con exclusividad a los padres y los padres somos responsables de cuidar a nuestros hijos. Si no los cuidamos nosotros, ¿quién los va a cuidar? El Estado, el gobierno, en ningún país del mundo a los niños se los va a cuidar el gobierno, no es cierto, los cuidan los padres. Ni siquiera los maestros, los padres son los que tienen que cuidar que sus hijos no se infecten. Y para eso tenemos que enseñarles todas las medidas de prevención necesarias y cuidar nuestra familia, cuidar nuestro entorno. Lo que no podemos es darnos el lujo de infectarnos, porque al infectarnos nosotros ya no vamos a poder trabajar y nuestra familia se va a quedar sin poder comer. Usted dice algo muy importante: si yo me infecto, pues ya no voy a poder trabajar. ¿Qué va a pasar con el resto de la familia? Según la gráfica que teníamos en estos momentos, refleja que la mayor cantidad de infectados oscilan entre las edades más productivas. Estamos hablando de los 21 a los 30 años, que es donde el punto amarillo, que refleja el pico más alto, y le sigue de los 31 a los 40, que estamos hablando que son en estos 20 años podríamos mencionar, de las edades pues más productivas. Y luego, con un leve descenso de contagiados, estamos hablando de las personas de 41 a 50 años. Esta gráfica, licenciado, nos refleja lo que usted acaba de mencionar. ¿Qué pasa si yo voy a trabajar y no es que vaya a trabajar, sino que no siga las indicaciones y las instrucciones y todas las medidas? Y eso lo estamos viendo precisamente en esta gráfica, que son las personas que salen a trabajar y que tal vez no están tomando todas las medidas. Entonces, lo que esto le demuestra a usted es que efectivamente los viejos, como yo, como muchos de los que están ahí señalados, son los que entendemos que no podemos darnos el lujo de enfermarnos porque sabemos que corremos el riesgo de morirnos, primero. Pero segundo, actuamos con responsabilidad porque entendemos que la pandemia es letal. Pero ¿qué pasa entre los 20 y los 41 años? Lo que sucede es que efectivamente creen que es una gripe, una gripona, y que esta va a pasar fácil. Eso no es cierto. Aquí pueden haber un montón de fallecidos simple y sencillamente porque no tomaron en cuenta. Y de ahí para abajo lo que hay es niños, bebés, niños enfermos, que los responsables son los padres. Por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos y esto es una responsabilidad compartida. Yo estoy de acuerdo, el gobierno tiene que cumplir su parte de implementar los hospitales, pagarle los salarios a los médicos, tener el equipamiento, contar con toda la medicina necesaria y hacer todo el esfuerzo para curar a los guatemaltecos. Pero la otra parte nos corresponde también como sociedad. Ni modo que qué sabroso, yo me enfermo y entonces me voy ahí y si me salvo, bueno, ya regreso y simplemente a criticar al gobierno por no hacer las cosas como yo creo que las debe haber hecho. Eso no es cierto. La responsabilidad también es de nosotros. Y yo, lo que no quiero es enfermarme. Yo no me quiero enfermar y voy a hacer todo lo que en mí esté para no enfermarme. Así es, queremos agradecerle a las personas que nos están escribiendo. Les recuerdo que nuestra línea de comunicación es el 5691-7782, 5691-7782. Escríbanos, tiene fotografías de lo que usted quiera pues socializar. Nosotros acá pues lo compartimos.